Octubre es mes de elecciones en 3 países de Latinoamérica, Bolivia, Uruguay y Brasil. Cuando vemos instancias electorales como estas, nos preguntamos cuál es la incidencia en grupos comunes que integran países de la región. El diario El País de España, por ejemplo, titula "La campaña electoral brasileña convertida en una montaña rusa". La presidenta Dilma Rousseff baja y sube a medida que se publican las encuestas. Vamos a analizar el impacto de las elecciones con la analista internacional Tamara Chomont desde Sao Paulo. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Las elecciones en Brasil, ¿no?, que ya llegan, ¿qué es lo que representarían esos cambios para la política exterior del país y básicamente en relación a Mercosur? Es decir, quiero dar una visión global centralizada en Latinoamérica, o mejor dicho, en el bloque Mercosur, dadas las elecciones. Bueno, tiene su incidencia. Como vos bien decías, Guillermo, octubre es un mes de elecciones para 2 países que forman parte del Mercosur, de manera directa, como son Brasil y Uruguay, y Bolivia, que es un país asociado. Entonces van a tener su correlato y su impacto en este proceso. Sobre todo si tenemos en cuenta que los gobiernos de la región han marcado 2 tendencias en lo que respecta a la integración en sí misma y a la inserción en la geopolítica internacional, sobre todo en la economía global. En el caso de Brasil, ¿por qué tiene más peso? No solo por lo que representa el país a nivel internacional, sino por lo que representa también en la región. Además de Dilma Rousseff, que como bien señalabas, está fluctuando todo el tiempo en los sondeos en las últimas encuestas y que busca la reelección por el Partido de los Trabajadores, hay 2 candidatos opositores que son los que tienen mayor puntaje: Marina Silva y Aécio Neves. Marina Silva por el Partido Socialista, Aécio Neves por la Socialdemocracia. ¿Y por qué tiene una incidencia en el Mercosur? Porque los 2 candidatos, de manera contundente, hicieron referencia a que el Mercosur implica para Brasil una atadura ideológica que le impide poder insertarse de una manera más positiva en lo que es el comercio internacional. Entonces estos 2 candidatos dicen que hoy en día se necesita flexibilizar las reglas del Mercosur, porque el Mercosur está impidiendo que, por ejemplo, Brasil, como miembro particular del bloque, pueda realizar otros acuerdos, otros negocios de manera independiente y no ya necesitando trabajar en esos acuerdos de manera conjunta. Entonces, si prestamos atención, doctora, a esa flexibilización del Mercosur, ¿no?, que buscan los candidatos en particular, ¿qué vinculación hay con el acuerdo de libre comercio que negocia el Mercosur y la Unión Europea? Que es algo que se viene esperando y que se viene postergando desde hace tanto tiempo y que tanto le convendría al Mercosur. Diría, Guillermo, que es un ejemplo contundente el que has dado respecto al acuerdo de asociación que nunca llega. Hay que tener en cuenta que desde el año 91, por el Acta de Asunción, que es la que forma el Mercosur, la que da origen al Mercosur, existe una cláusula que obliga a todos los países miembros del Mercosur a negociar de manera conjunta todos los acuerdos libres de comercio, con un bloque de países o con un país en particular. Entonces, según las reglas actuales, por ejemplo, Brasil no podría negociar de manera separada un acuerdo con la Unión Europea o un acuerdo con un país de la Unión Europea. Cuando los candidatos afirman de flexibilizar estas reglas, es justamente dar pie o dar libertad o dar un mecanismo alternativo para que si un país del Mercosur quiere negociar un acuerdo de libre comercio con el país o con el bloque que fuese, puede hacerlo aun si el resto de los países está demorado en las negociaciones o no avanza con los objetivos. Y en esto tiene incidencia el acuerdo de la Unión Europea, que sigue paralizado porque no se avanzan las negociaciones. Ahora hay que entender un poco el contexto en el cual se hacen estos anuncios de flexibilidad y se vuelve a poner sobre la mesa el tema del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Hoy en día, además de la retórica que llevan los procesos electorales, las promesas en campaña, Brasil está teniendo el impacto de un descontento social, de una descredibilidad económica. Por eso los diferentes programas políticos hacen hincapié en frenar la inflación, en poder recuperar la confianza que se ha perdido en la población y también en poder avanzar en los indicadores sociales. Esto tiene mucho que ver con las políticas que están estableciendo los opositores aquí en Brasil, de decir, bueno, lo que se necesita entonces para esto es lograr una libertad comercial, es tener una mayor apertura económica y en poder colocar a Brasil en nuevos mercados, que a su vez permitan tener una mejor competitividad. Si hay un approach, una tendencia hacia una apertura más neoliberal, si se quiere. Mientras que el tono marcado por Lula y seguido por Dilma todos estos años es de siempre el diseño de una diplomacia con un acento en las relaciones sur-sur, la oposición dice, bueno, nosotros queremos acercarnos a Europa, a Asia
inclusive reanudar las relaciones comerciales con Estados Unidos y, ¿por qué no?, formar parte de la Alianza del Pacífico. Es decir, hay dos claras visiones en lo que respecta a la política exterior. Y ahí está el punto que quería hacer, porque siempre hablamos de la comparación con la Alianza del Pacífico y las características tan disímiles entre el Mercosur hoy y la Alianza del Pacífico hoy. ¿Habría entonces, con esta aproximación o con este acento de la oposición, una mayor aproximación al ideal de la Alianza del Pacífico? Bueno, Brasil, por ejemplo, Guillermo, a diferencia de los países que forman parte de la Alianza del Pacífico, hoy no tiene acuerdos de libre comercio, ni con Estados Unidos, ni con Europa. Y hay una clara y una notable disonancia en las políticas de comercio internacional de los mandatarios que forman parte de la Alianza del Pacífico de Brasil. Lo que sí está claro, que lo que se busca a nivel global en el país hoy en día es reducir la vulnerabilidad comercial, por un lado, a través de la diversificación del comercio exterior, y por el otro lado, disminuir el ingreso de capitales especulativos en Brasil para el pago de la deuda, que a su vez pueden ocasionar una espiral que aumente las tasas de intereses. Entonces, en estos casos se necesita, por un lado, fortificar el sector de exportación industrial y no quedar relegados a una exportación del sector primario, que, como ya sabemos, a nivel de commodities los precios se definen a nivel internacional, y es decir, no quedar atrapados en esta especialización regresiva agroexportadora y poder dar el salto tecnológico hacia una mayor capacidad de producción, de tecnología, de innovación del sector de servicios. En este camino son importantísimos los vínculos comerciales, en este camino son importantísimos la tendencia económica que se sigue, que parece estar dando frutos en la Alianza del Pacífico. Por eso la oposición toma la Alianza del Pacífico tanto como eje, porque ellos establecen, bueno, existe un proceso de integración que es el Mercosur, lo respetamos y valoramos las relaciones con los vecinos, pero también que eso no sea un impedimento para que nosotros podamos tener celeridad en la firma de otros acuerdos o de inclinarnos a lo que es el programa económico de la Alianza. Hoy en día está claro, Guillermo, que según la arquitectura jurídica de la Alianza del Pacífico y del Mercosur, no podemos hablar de fusión de los dos bloques, pero sí, como vos bien decías, una aproximación a través, por ejemplo, de trabajos conjuntos, de crear comisiones que puedan lograr un mayor mecanismo de cooperación, de diálogo, trabajar sobre un tema que logre un mayor entendimiento, porque fusionarse, la misma infraestructura institucional no lo permite. Ahora, esa idea de aproximación es la que se va a tomar en cuenta en la próxima reunión de cancilleres del Mercosur y de la Alianza del Pacífico, que se va a realizar fines de noviembre en Chile y que va a estar marcada por lograr mecanismos de mayor interacción en los procesos, para que haya una cierta homogeneidad en las relaciones económicas de la región. Y ya a esa altura, Guillermo, quizás pasada la primera vuelta y en el caso de Brasil la segunda vuelta de las elecciones, vamos a tener un panorama más claro de cuál va a ser la tendencia política que va a marcar a la región en los próximos años. Por eso hay que prestar atención a las próximas semanas y a esta montaña rusa de la que hablábamos. Gracias, doctora Tamara Chomot, analista internacional, hoy desde Sao Paulo, en Brasil. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Gracias a vos.